Es posible que permanezcas en una relación tóxica porque no hayas sopesado las consecuencias a largo plazo. Quédate con nosotros para que podamos juntas explorar cuáles serían las consecuencias de no tomar una decisión a tiempo. Hemos hablado en el video anterior que muchas veces las creencias nos autolimitan y también dijimos que es verdad, una separación nos trae cierta ansiedad, pero que si nosotros nos sostenemos en esos momentos difíciles es más fácil que nos adaptemos y nuestro sistema, ¿verdad?, de soporte, de soportabilidad puede desarrollarse. Pero ¿cuál es la segunda, podríamos decir, la segunda característica para que nosotros podamos separarnos de una situación tóxica cuando estamos en una relación difícil? Bueno, definitivamente es frases más realistas. Frases como, cierto que me duele, eso es verdad, me duele estar separado de él. Es mucho más realista a decir, esto es horrible y no voy a poder soportar. Frases como, creo que estaría un tiempo en tiempo fuera, creo que estaría un tiempo en una situación un poco complicada, a lo mejor me llena un poco de ansiedad. Eso es un poco más soportable y más real que decir, me voy a morir, sin esa persona no voy a valer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos también que trabajar para poder nosotros manejar una situación de separación? Ya dijimos que nuestras creencias son las que nos permiten avanzar o las que nos van a autolimitar. Y bueno, si nosotros abandonamos todo el esfuerzo para mejorar nuestra vida y nosotros no queremos sufrir, bueno, es por eso que muchas veces caemos en relaciones de estira y afloja, porque renunciamos al sufrimiento. No nos gusta el sufrimiento. Recuerdo una historia que pude ver por redes sociales que hablaba de una chica que tenía situaciones de violencia intrafamiliar. De repente, en uno de esos conflictos, su joven esposo se fue. Entonces ella empezó a sentir una sensación de qué va a ser de mí sin él, y entonces ella empezó a sentir mucho dolor por la soledad. Se veía sola en cama, cocinando, casi por 2 semanas, y entonces ella inmediatamente hizo todo lo posible por contactar a su esposo que la había golpeado unos días antes para poder regresar con él. ¿Qué es entonces lo que a este tipo de personas les puede impedir evaluar definitivamente lo que está pasando? Es que no quieren sufrir un dolor por un tiempo. Ciertamente, cuando nosotros nos separamos de una relación, hay un tiempo en el que tenemos que estar un tanto sufriendo, pero no va a ser así toda la vida. Esta chica eligió regresar con esa persona y vivir 5 años más en violencia que 2, 3 meses en terapia y en un tanto de situación emocional inestable. Pensar en las consecuencias a largo plazo es importante. Recordemos que lo que practicamos resulta en un entrenamiento. Así como practicamos a lo mejor algún instrumento y entonces nos entrenamos para poder tener habilidades en los dedos, bueno, cuando nosotros nos entrenamos en una actividad o en una actitud o en un pensamiento, resulta mucho más difícil romper con esa cadena de acción. ¿No es cierto? Algunos decían, es mucho más difícil hacerlo la primera vez, que cuando nosotros lo hacemos la tercera vez, entonces empieza a crear una ruta neurológica en nuestro cerebro que se nos hace mucho más fácil adaptarnos a esa respuesta, se nos hace un hábito. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos en una relación tóxica, donde nos damos cuenta que ya vamos a tener a largo plazo una situación difícil y no rompemos o nos esperamos con la creencia
que nos limita diciendo algún día cambiará, mi amor lo va a transformar, no siempre será así. Pero nosotros estamos viendo evidencias de que la relación está cayendo en una situación muy inestable emocionalmente. Entonces es mucho más difícil separarnos después que separarnos inmediatamente. Es como una cadena, lo explicamos, es como cuando se va creando una pequeña cadena o como cuando va creciendo un pequeño árbol. Es mucho más fácil arrancarlo cuando el árbol solo tiene unos mesecitos a cuando ya tiene años y se va fortaleciendo. Es por eso que nosotros tenemos entonces que entrar a la tercera autoevaluación, comparar nuestro dolor presente con la suma de todos los meses y los años que se han llevado a esa situación tóxica. El ejemplo que puse al inicio de esta joven que sí efectivamente tenía una situación muy difícil de violencia, pero renunciaba a poder sufrir unos cuantos meses la separación. Entonces es como una persona que es adicta, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la persona que es adicta empieza a dejar, ¿verdad?, a la adicción, los primeros 3-4 días se va a volver ansiosa. Y entonces va a regresar a la adicción. Y entonces va a venir a instalarse una nueva creencia. No puedo dejarla. No puedo vivir sin ella. Debemos recordar que hay una declaración interesante que reza: la imposibilidad reside en la voluntad. ¿Qué quiere decir? La imposibilidad reside en la voluntad. Que el problema de poder o no poder no está en el poder, sino en el querer. Ya lo decía este libro tan sabio: todo lo puedo en Dios. No dice casi todo lo puedo. Pero el problema no está en que lo pueda, en que si lo quiero, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo regreso a esta relación, por ejemplo, si yo o usted o alguien se separa de una relación tóxica 2, 3, 4 días y empieza a tener la ansiedad de saber por la persona, si está en línea, de mandarle un inbox, de revisar el Instagram, de ver su actividad en el Facebook, esto lo va a llenar de ansiedad. Entonces, cuando vuelve con esa persona, esa ansiedad reduce, ¿no es cierto? Y pareciera que es como el alivio del alma, pero en lo profundo del corazón sabemos que esta relación no está funcionando, que esa relación me está dejando muy vacío, que esta relación hay mucha deslealtad, hay mucha desconfianza, hay mucha falta de respeto, hay mucha violencia, y vuelvo otra vez una dinámica. Y entonces, ¿qué sucede en el cerebro? Empezamos a caer en una dinámica de yo no puedo vivir sin esa persona y solo me siento bien cuando regreso con esa persona. Y entonces esto va a darnos una creencia de que yo no voy a poder salirme de esta relación. ¿Y qué pasa? Que muchas personas pierden años productivos de su vida, años de felicidad, porque no evalúan los riesgos a largo plazo de una relación tóxica o porque postergan la ruptura de una relación tóxica por miedo a la soledad. A veces nosotros no hemos interiorizado que el dolor es necesario en nuestras vidas y aparece, querramos o no, en esta sociedad tan hedonista que no le gusta el dolor, que le gusta el placer, pues nos está enseñando que no deberíamos de vivir en dolor y que no podemos pasar entonces momentos de ansiedad y dificultad porque hemos roto con alguien, y es por eso que seguimos en ese tipo de relaciones. Así que tenemos que comparar el dolor de soltar ahora al esfuerzo y el dolor de dejar después. ¿Cuándo es más fácil dejar una droga? Cuando se inicia. ¿Cuándo es más fácil bajar de peso? ¿Cuando tenemos 5 kilos de sobrepeso o cuando tenemos 20 kilos? Bueno, definitivamente, cuando imprimes más dolor, pues cuando ya tenemos 20 kilos, ahí imprimimos más dolor. Es por eso que si nosotros nos estamos dando cuenta que estamos en una relación tóxica, tenemos que dejarla de inmediato y no postergar tanto, porque eso va a ser mucho más difícil, y mientras más prolongues la ruptura, será mucho más difícil y doloroso para ti. Pero ojo,
Ojo, recuerda que se puede ir en tu mente, se va a adaptar tu mente a la idea de que no puedes hacer. ¿Por qué? Porque si ya has roto 4 veces, 8 veces, 10 veces y las mismas 10 veces has regresado, entonces, ¿qué dirá tu cerebro? Lo he intentado y no puedo. Y esa creencia, así como el drogadicto dice que ha querido dejar la droga y que no lo puede, bueno, pues entonces se va a volver un ciclo en el que no nos va a permitir salir adelante. Así que no olviden esta declaración. La imposibilidad radica en la voluntad. Si quieres, puedes. Solo es necesario que evalúes qué beneficios tienes ahora, qué beneficios tendrás después si tomas la decisión de romper una relación tóxica. Edificando el carácter juntos, Patti Lapuente. Que Dios les bendiga.